Alcance que puede tener esta medida. Vamos a hablar con un especialista, Marcelo Elizondo, especialista en comercio exterior. Marcelo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, Marcelo, sos un gran especialista con una gran trayectoria. ¿Viviste esto en algún momento, esta situación de tanta tensión entre países? Con el grado de desorden y desorganización con el que estamos viviéndolo hoy, no. Por supuesto que hubo momentos de alta tensión en el mundo, recordemos la Guerra Fría, Ujú. recordemos momentos de muchas dificultades planetarias, eh, la caída de las Torres Gemelas o las invasiones en Irak. Pero en primer lugar, en ese momento lo militar no estaba tan conectado con lo económico. En segundo lugar, había un orden, estaba claro cuál era el rol de los países, había instituciones, incluso te diría que había coaliciones. Lo que ocurre hoy es que hay movimientos individuales. Estados Unidos está desarrollando una sucesión de imposición de aranceles de manera bastante poco predecible. México sube, baja, Canadá sube, baja, posterga, Colombia subió, bajó, la Unión Europea apenas con el arancel y el acero, pero reacciona la Unión Europea con aranceles retaliatorios, Estados Unidos entonces reacciona también con otros aranceles más en materia de bebidas. Eh, en el medio hay poca capacidad de los países de organizarse para enfrentar este escenario. No es que vemos coaliciones de países que se organizan para enfrentar el escenario. No es que vemos a Canadá, México, la Unión Europea y otros afectados juntos para tratar el tema. Hay muy poca capacidad de diálogo. Este escenario de guerra arancelaria se superpone con la intención de resolver el problema en Ucrania, los realineamientos políticos. Así que este escenario es un escenario muy extraño, muy raro, con una gran vinculación entre la geopolítica, lo económico, lo tecnológico, e incluso utilizando herramientas como los aranceles hasta para objetivos no comerciales, como eh, pueden ser geopolíticos. Claro, el origen, Marcelo, era ese. Era, yo planteo un tema comercial para poder renegociar y discutir algo político, pero sin embargo, después es como que se fue de las manos ponerlo en 200% a productos de la Unión Europea en cuanto a bebidas. Digo, ¿cuánto le puede afectar a su propio ecosistema económico a los Estados Unidos, entendiendo que puede llegar a tener algunos puntos más de inflación? Mi sensación y además lo que la experiencia indica, Santiago, es que los países que han puesto aranceles se han perjudicado ellos mismos, se han autoperjudicado. Claro. Históricamente, eso ocurrió históricamente. Y el mundo se ha perjudicado. Yo creo que el proteccionismo fue una de las razones que aceleró la crisis del 30 en el siglo XX. Cuando uno pone aranceles, hace más caro el funcionamiento de la economía porque todos necesitamos el acceso a bienes de capital, tecnología, insumos extranjeros. Y además cuando se ponen aranceles, lo que ocurre es que se discrimina entre algunos sectores y otros, entre algunos países y otros. En el caso de Estados Unidos, además, se lo está haciendo de manera muy inorgánica, con muchos saltos, se ponen, se sacan, se postergan. Entonces, para las empresas no hay señales sobre cómo proceder y las empresas necesitan anticipación. Y en el caso particular de Estados Unidos, yo creo que esto es doblemente grave en términos de su auto-perjuicio, porque Estados Unidos es el país del mundo que más importaciones tiene cada año. Nunca ningún país importa más que Estados Unidos. Estados Unidos importa más o menos 4 billones, billones con B larga, de dólares por año entre bienes y servicios. Estados Unidos es el país con mayor inversión extranjera directa en su territorio, o sea, con más empresas extranjeras operando en el país. Y cuando una empresa extranjera viene a operar en el país, necesita traer de su país de origen bienes de capital, insumos, tecnología, bienes intermedios. Estados Unidos es un país de empresas norteamericanas nativas, pero Claro. internacionales. De las 100 empresas mayores mundiales, 60 son norteamericanas. Por lo tanto, en particular, a un país con tanta vinculación internacional como Estados Unidos, esto le puede perjudicar todavía más. Y por eso los mercados reaccionan como reaccionan, las cotizaciones de muchas empresas caen,
hay incluso hasta movimientos en la cotización del dólar, porque no es que aparece una política arancelaria intensa e incluso bastante poco orgánica o programada u organizada en cualquier país. Claro. Aparece en la mayor economía del mundo. Estados Unidos es el 25% de la economía mundial, es la mayor economía del mundo. Por lo tanto, esto es grave. Para los Estados Unidos le puede generar un autoperjuicio. En pos de controlar el fentanilo, inicialmente se habló de los aranceles para que México refuerce las fronteras norte, pero el caso China, y esto es lo que a mí me preocupa, entendiendo que son grandes tenedores también de la economía de los Estados Unidos a través de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, ¿puede escalar esta guerra comercial mucho más allá de lo que tiene que ver con las mercaderías? No lo sabemos. Yo creo que en el fondo los dos países tratan de lograr un acuerdo entre ellos, tratando de obtener de la otra parte algunas modificaciones en determinadas prácticas. En el caso de Estados Unidos, el tráfico de fentanilo de parte de China, pero algunas otras cosas que no son tan explícitas. A China hoy el mundo en Occidente, incluso sin la misma intensidad o con pocos alaridos, no tantos como Estados Unidos, pero Europa también la acusan de distorsionar la economía, de que hay subsidios, de que hay algunos movimientos intervencionistas que permiten a las empresas chinas competir de manera desleal. Entonces yo creo que hay una búsqueda de objetivos varios. Inclusive recuerden el primer objetivo que tenía Trump en su primera presidencia cuando empezó su guerra comercial con China, que era la propiedad intelectual y cómo hacía para evitar que Sí. China tome información y datos de empresas norteamericanas. Bueno, a mí me parece que los dos, China también, a China no le conviene esto, China también querría de parte de los Estados Unidos alguna modificación de comportamientos y obtener en algún momento algún acuerdo estratégico. Trump es alguien que va duro, negocia, se pone duro y después trata de negociar. Por lo que quizás se puede evitar un escalamiento y en algún momento acordar algo como acordó Estados Unidos ya con Colombia. A Colombia le subió los aranceles porque Colombia se oponía a recibir la repatriación de inmigrantes ilegales colombianos. Cuando Colombia cambió de actitud, Estados Unidos levantó los aranceles. Ahora bien, supongamos que esto es el inicio de una guerra arancelaria que va ampliándose y que va sumando países que en retaliación van subiendo los aranceles. Bueno, esto es muy peligroso. Y sobre todo porque los que están implicados son las grandes economías del mundo. Y hay que Claro. considerar lo siguiente, de todo lo que comercia el mundo, las exportaciones de todos los países del mundo el año pasado fueron alrededor de 33 billones de dólares, billones con B larga. De todo eso, 20 países concentran la mitad. De modo que si las retaliaciones arancelarias empiezan entre esos pocos que son los muy grandes y que más comercian, bueno, el mundo puede ver afectado el comercio internacional, el Claro. producto mundial, el funcionamiento de la economía mundial y podemos tener efectos económicos, sociales y hasta geopolíticos, porque cuando hay una ralentización económica que uno puede acusar a otro que es el responsable, pueden empezar también problemas geopolíticos. Marcelo, para cerrar, mucha gente tiene la utopía de que cuando dos grandes se pelean, queda para repartir. ¿La Argentina podría beneficiarse en esta pelea, en una guerra comercial de quienes mueven el comercio mundial poniéndose aranceles? ¿Tenemos alguna chance de éxito o si se desata esta guerra de aranceles, todo va a empeorar? Bueno, acá hay dos respuestas, las hago cortas. La primera es, para lo general esto es malo y entonces también es malo para la Argentina. Cuando el mundo Bien, está complicado, conflictivo, friccionado, eso es malo para todo el mundo, hay volatilidades, puede haber bajas de precios, puede haber una economía mundial que crece menos y demanda menos, puede haber afecciones para las monedas de los países emergentes. En general no es bueno para nadie y tampoco para la Argentina. Ahora, en particular, si la Argentina aprovecha su buena relación bilateral con Estados Unidos y logra en ese marco que no es positivo, algo sí positivo, por ejemplo, un acuerdo de complementación económica entre los dos países, como el presidente Milei está buscando para que se promuevan inversiones americanas en la Argentina en algunos rubros, supongamos energía o minerales, para que de allí aumenten las exportaciones a los Estados Unidos en esos rubros. Bueno, dentro del escenario general podría haber una beta que beneficie a la Argentina, que la deje en una posición relativa mejor que el conjunto,
y haya dentro de algo negativo en general, algo positivo especial para la Argentina. Están tirando los dados seguramente y no vamos a decidir nosotros. Veremos qué le pasa a la Argentina. Gracias, Marcelo, un placer. Un gusto, adiós. Gran Gracias. abrazo. Marcelo Elizondo, especialista en comercio exterior y con un panorama bien claro de lo que tiene que ver con la guerra de aranceles y que una guerra generalizada de aranceles alrededor del mundo no le va a venir bien a ningún país.